Financera d'Assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Salutacions, saludos, bienvenidos, bienvenidos al Sapiens, amigos y amigas. Antes que empecemos en materia, quiero daros las gracias y sobre todo nos encanta, no tan solo a mí, sino a los colaboradores, a los analistas, cuando nos ponéis en los comentarios en YouTube desde dónde nos escucháis. Me quedo perplejo donde llega la información, el compartir, el estar unidos. Me encanta. A todos y a todas, muchísimas gracias. Y también, como no, dar muchas gracias a este monstruo de la información tecnológica como es Xavi Cerro. Bienvenido. Hola, soy el monstruo. ¿Cómo me... Wow. Hola, bueno, buenos días a todos. Perdona por la payasada. No, pero ¿por qué has dicho el monstruo? Es que tú has dicho que soy un monstruo, por lo tanto, digo, automáticamente me he imaginado. Bueno, grandote soy, el que haya visto alguno de mis vídeos, grandote soy, un poco monstruo sí, desde luego, pero de los monstruos buenos, como los de Monstruos S.A. Exacto, ¿no? Cuando nos llamen a luchar, entre comillas, contra las tinieblas, tendrán que salir los monstruos de luz. Los buenos. Yo quiero ser de los buenos. Los malos molan un montón. Y pese que llevo la camiseta de Darth Vader, ¿vale? Es porque el pobre hombre pensaba, yo creo que es un personaje muy trágico. O sea, es el malo encarnado en las películas de Star Wars, pero es bastante trágico su personaje, ¿no? Porque su intención era muy buena. Él siempre tenía unos buenos ideales, lo que pasa es que al final se torció un poco por el camino, ¿no? Quizás un poco lo que le pasa a nuestra sociedad, ¿no? Que tenemos muy buenas intenciones y al final acabamos en sitios un poquito complicados, por así decirlo. Quería preguntarte una cosa sobre Darth Vader, ¿no? Y todo lo que concierne a la guerra de las galaxias, ¿no? Fíjate que siendo una película, Xavi, no dista mucho de lo que está pasando a día de hoy, ¿no? Hay como una lucha entre el bien, el mal, pero el mal es muy sutil y se cuela entre el bien va inocente y cae en sus trampas. ¿Qué está pasando? Y permíteme, dado que siempre los últimos programas de Sapiens del año, o los penúltimos más uno, digámoslo bien, invitan a hacer un poco de profecías. Y me gustaría hoy contigo, de alguna manera, hacer un vaticinio, una profecía de lo que nos depara este próximo 2024, que siempre, en un porcentaje altísimo, lo clavamos. Hombre, si quieres una 100% segura es que empezaré el año con una resaca alucinante. Bueno, bromas aparte. Hablas de Star Wars, no hay buenos. En Star Wars no hay buenos, es decir, uno sería un sistema que se podría identificar, ¿no?, como un fascismo, un autoritarismo, ¿vale?, con esos trajes chulos de así todo muy formal, como era un poquito el reflejo, ¿no?, de los malos que habían pasado ya por la historia, ¿no?, aquellos señores de la esvástica, mientras que parece ser que los demócratas y digamos y la república es lo bueno, es lo guay, son los buenos, ¿no? Bueno, solo hay que mirar la historia y ver realmente cuántos países democráticos están enzarzados en guerras o en batallas de muy cuestionable ética y legalidad, ¿no? Es decir, que no hay un modelo bueno. Hoy vamos a titular el programa Si vis pacem parabellum, esta palabra en latín que se otorga a Julio César, aunque no es suya, es de Fabio Vegeggio Renato, un erudito del Bajo Imperio Romano, y que básicamente es una pequeña deformación de lo que él escribió realmente, no en sus libros, pero que dice que si quieres paz, prepárate para la guerra, ¿no? Entonces, esta frase tan impactante, que creo que todos la habéis visto en algún momento, ¿vale? No sé si mi latín y mi pronunciación en latín ha sido correcta, pido perdón a los letrados en este tipo de lengua, yo era de ciencias, no de letras, ¿vale? Digamos que es un poquito el dogma o la filosofía que ha llevado el mundo en los últimos siglos. Es decir, no hace falta que tengamos un gran conflicto como una guerra mundial para que la carrera armamentística y la carrera militar vaya desbocada y siempre liderando todos los avances, ¿vale? Podéis buscar en cualquier internet cuáles son los avances tecnológicos que aportó la Segunda Guerra Mundial. Alucinaréis la de cosas que se llegaron a inventar en la Segunda Guerra Mundial y que hoy día
son cosas que las usáis todos los días, como el velcro y mil cosas más, ¿vale? Y que realmente se desarrollaron porque había una necesidad militar de ese tipo de inventos. Entonces las guerras, y ahí creo que coincido con la mayoría de historiadores, pese al enorme coste humano y social que obviamente representan, ¿vale? Son grandes impulsores de la tecnología, La Segunda Guerra Mundial, como ejemplos más notorios que seguro que todos recordaréis, hizo la necesidad de que los aviones no podían tener una cosita dando vueltas delante, que teníamos que hacer aviones a reacción. Pues bueno, ahí tenemos aquellos modelos del Messerschmitt que hoy día todos los aviones prácticamente son de reacción. Si no hubiera habido la necesidad, quizás no se hubiera creado o se hubiera tardado mucho más en llegar a ese tipo de invento, ¿no? Entonces, no es de extrañar que en el mundo actual los ejércitos o el estamento militar sean, muy a pesar nuestro, uno de los mayores impulsores del desarrollo tecnológico de la humanidad. Dicho esto, y sé que es impactante lo que acabo de decir, pero es cierto, es decir, son los ejércitos, el ejército de Estados Unidos, la Fuerza Aérea, el ejército chino, el ruso, los que en esa, competición malsana que tienen para demostrar a ver quién tiene los atributos más grandes, y están continuamente en una carrera por intentar ser el líder de las tecnologías, ¿no? ¿Por qué? Porque la tecnología está claro que cuando tú te enfrentas con, ya lo vimos en la historia nos lo dice, ¿no? Cuando tú vas con hachas de bronce y el otro las tiene de cobre, pues el del cobre lo lleva un poquito mal. Cuando tú las llevas de bronce y yo las llevo de acero, pues lo tienes un poco fastidiado. Cuando tú tienes armaduras de cuero, pero yo tengo armadura de cota de mallas hechas de metal, pues me entendéis por dónde voy, ¿no? Cada uno de los grandes desarrollos tecnológicos, en este caso obviamente podríamos atribuirlo a la metalurgia, a lo que sea, siempre han tenido una utilidad militar que luego te han hecho predominar y ser el que tenía el poder o ganabas las batallas. Bien, entonces hoy, que he titulado este programa un poquito así, vengo a daros explicación ahora que cerramos el año el por qué Xavi, y yo no es Xavi solo, ¿no? Los medios de comunicación en general damos la brasa con la IA de forma continuada. ¿Vale? ¿Por qué solo se habla de IA? ¿Por qué ahora todos son IAs? ¿Por qué la IA parece que es que acabamos de descubrir el fuego? Y en todos los medios nada más que se habla de esto, de la inteligencia artificial. Bien, yo os hago una pregunta, reflexión, y aquí como solo tengo de muñeco de prácticas a Ferran, se la voy a hacer a Ferran. Ferran, si estuviéramos en Francia, Alemania o Bélgica en el año 1943, ¿de qué crees que hablaría todo el mundo y toda la población del país? Pues sin lugar a dudas, del tiempo, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial y bueno, de la expansión del nazismo, prácticamente por muchos lugares, y también de la guerra en el Pacífico, de la expansión de Japón y también de los intentos de expansión de Italia. El uso de los portaaviones por primera vez en combate, los misiles guiados por primera vez en la guerra, submarinos, bombarderos de saturación por primera vez en un conflicto, un montón de tecnologías bélicas que eran, cuando menos, fantasía para las personas que lo estaban viviendo. No se hubieran imaginado, después de venir de una Primera Guerra Mundial, donde básicamente fue una guerra de trincheras, donde la aviación no jugó ningún papel, y lo único que había era la artillería, aquella de toda la vida, pegando los bombazos de un lado para otro, y como mucho, aquellas bombas de gas, que había tanto miedo al gas, pero que claro, cambiaba el viento y mataba a tus tropas, es decir, con lo cual era un arma más que suicida, más que un arma definitiva, ¿no? Entonces, de repente y en cuestión de, acaba la Primera Guerra Mundial, por allá alrededor del año 1918, y nos plantamos unas décadas después con una guerra totalmente diferente, una guerra que se ganó en el cielo, que se libró y se ganó en el cielo. En la Primera Guerra Mundial tenemos aquellos aviones de cartón y madera y tela. La época del Barón Rojo. 84 victorias confirmadas. El piloto As que ha pasado a la historia, el Barón Rojo con su Fokker DR-1, aquel triplano que tenía. Aquel avión lo derribabas a pedradas, con motores que les hacían volar a 100 y pico kilómetros por hora. Que las bombas se lanzaban con la mano. Correcto. La ametralladora, los alemanes tenían mejores ametralladoras y iban sincronizadas con la hélice, por eso podían disparar a través de la hélice, cosa que por ejemplo los aliados no. El Nieuport 17, el caza francés, se tenía que poner el piloto de pie, soltar los mandos porque la ametralladora estaba encima del ala superior. O sea, podéis revisar la historia, ¿eh? Mira, Xavi, ¿cómo sabes que soy un poquito fan de esto? Bueno, la cuestión es de que de repente nos encontramos en un conflicto diferente, ¿vale? El tiempo sigue, la historia continúa, pasa la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? El nazismo pasa a mejor gloria, o no, parece ser que todavía quedan por ahí algunos rescoldos, y viene otra forma de guerra, una que nos aterroriza a todos. Años 80.
Crisis de los misiles de Cuba. ¿De qué se ha hablado durante meses, por no decir años? De la Guerra Fría nuclear entre la Unión Soviética, la extinta URSS, y el bloque de la OTAN y Estados Unidos. El miedo a los misiles nucleares, al armamento nuclear, que si los rusos las tienen en trenes móviles, que si las lanzan desde camiones, que si los grandes silos de lanzamiento de Estados Unidos, películas apocalípticas como Juegos de Guerra hablándonos de ese concepto, y la gente viviendo con miedo esa arma. Bueno, y recordando, bueno, no habíamos nacido, Xavi, tú y yo, pero en los documentales lo que se nos explicó, al menos explicaba mi padre, etcétera, etcétera, la crisis de los misiles de Cuba, cómo la Unión Soviética de forma secreta puso misiles nucleares que cogía todo Estados Unidos en el caso de lanzarlos, ¿no? Y bueno, aquel octubre de 1962 fue un antes y un después para Cuba, porque a raíz que después hubo una tensión, una diplomacia y se retiraron los misiles, pero aquel embargo que hubo, porque rodearon Cuba con una flota, bueno, descomunal, que riete de la flota de desembarco de Overlord, prácticamente en la Segunda Guerra Mundial. La fuerza aérea que mostraron Estados Unidos frente a Cuba, y los soviéticos en aquel momento se quedaron estupefactos y dijeron, bueno, pues lo retiramos. Pero el embargo quedó, y Cuba era un país muy rico. Muchos españoles que fueron allá hicieron fortuna y se fueron con una mano y otra detrás, a raíz de todo lo que vino. Obviamente, aparte de las consecuencias sociales que tuvo, hay que recordar que en aquella época no se podía interceptar un misil nuclear. No había tecnología. Es decir, fue una demostración de músculo, pero si hubieran lanzado esos misiles, nadie los hubiera parado. Porque siguen siendo imparables. Y la cuestión es de que no es que la URSS perdiera interés, es que se mejoró perdón, la tecnología de los misiles y pasaron a ser intercontinentales. Ya no necesitaba tenerlos a escasos kilómetros de tu frontera, te los puedo lanzar desde la otra punta del globo. Con lo cual ese miedo y esa tensión siguió creciendo. ¿Por qué? Pues porque no se pueden detener unos misiles nucleares cuando ya están en vuelo. Afortunadamente, y pese a ese suceso que sabemos que históricamente pasó, de aquel oficial ruso que, pese a una falsa alarma en su silo de misiles, no lanzó los misiles pensando de que él no quería ser un genocida y que no tenía confirmación, pese a que el alto mando y el sistema automatizado le decía que tenía que lanzar los misiles, ¿vale? Y eso podéis también buscarlo, lo encontraréis, Ferran está en ello ahora mismo, ¿vale? En ese evento que también ha sucedido. El caso es que la población vivía aterrorizada por las armas nucleares. Ojo, unas armas nucleares que siguen existiendo, que cada vez tienen más países, porque antes las potencias eran la URSS y Estados Unidos. Ahora tienen países como la India, tiene armas nucleares, Francia tiene armas nucleares, Alemania tiene armas nucleares, Inglaterra tiene armas nucleares, Irán tiene armas nucleares. Es decir, son muchos los países que integran ya la lista de países poseedores de armas nucleares. Pero sin embargo, parece que ser como que eso ya no es la prioridad, ¿no? Como que ha quedado claro que esa arma que tenemos metida en el cajón no es válida, como que no vamos a jugar con ella. Es un arma disuasoria, siempre se ha dicho que es un arma disuasoria, y a menos que no estés muy loco y vas en plan suicida, pues digamos que nadie está dispuesto a usarla, ¿no? Porque las consecuencias podrían ser desastrosas. Vale. Vamos a creernos de que eso la tenemos ahí, un arma que no vas a usar, porque sí, porque te mola tenerla, mantenerla, pagar los millones que vale y tenerlas ahí en condiciones de lanzamiento, pese a que no quieres usarlas. Vamos a creernos, ¿no? El caso es que como militares que somos, ahora pertenecemos al estamento militar, claro, nuestro sentido de la existencia es el conflicto. No quiero pintar esto de ninguna ideología de ningún tipo, pero el sentido de la existencia de un soldado o del ejército o de los militares es el conflicto, ya sea el desarrollo o el estar en un conflicto o prepararte para un conflicto. ¿Correcto? Déjame plantearte, por ejemplo, un escenario. A día de hoy, ¿tú contemplas, por ejemplo, no sé, de los países cercanos que tenemos por el norte, como es Francia, digo de Andorra, o por el sur, como es España, estos dos países vecinos sin ejército? No, por supuesto que no, pero la cuestión es la siguiente. Te pongo yo otro ejemplo. Después de la Primera Guerra Mundial se le pusieron unas condiciones a cumplir a Alemania que eran incumplibles, eran inasequibles por parte del país Alemania. De hecho, tenemos el ejemplo de que llegaron a valer una barra de pan 5 millones de marcos. Una verdadera barbaridad, la inflación era estratosférica, porque era imposible que esas condiciones se cumplieran, ¿vale?
Obviamente no vamos a echar la culpa ni a la historia ni a los franceses de que con esas condiciones draconianas después de su victoria sobre Alemania, digamos, fueran los responsables de la Segunda Guerra Mundial, pero sí que es cierto que esas condiciones, por el motivo que fuera, abonaron el camino a esa ideología que luego hizo tanto daño en el mundo con la Segunda Guerra Mundial. Pero la ideología de por sí no invade ciudades, la ideología de por sí no gana batallas aéreas. Alemania pasó de ser una nación destruida a tener el mejor ejército del mundo. Y de forma secreta. A tener el mejor ejército del mundo, los mejores tanques, los mejores aviones, los mejores ametralladoras, los mejores todo. Todo. Porque ese país se volcó en un único objetivo. Tener el mejor ejército. Y esto lo quiero recalcar porque ahora os leeré una frase, ¿vale?, sobre el tema de la Guerra Fría, del que vamos a hablar ahora, de la IA, con unas declaraciones de los chinos. Os la leo ya porque viene al caso, desde luego, ¿vale?, donde China, ¿vale?, en 2017 publicó su plan de desarrollo de la inteligencia artificial y en sus objetivos contenía que quería ser el líder mundial de IAs a partir del año 2030. Esto está en la declaración de objetivos publicada en 2017 en el plan de desarrollo de IA para China. China quiere ser la líder de IA en 2030. Estábamos con el ejemplo de Alemania, venció a Francia en un suspiro. Los franceses iban todavía a caballos y con unos tanques muy viejos, mientras que Alemania estaba totalmente motorizada y con unos tanques muy superiores. La batalla duró bien poquito. Después de estar durante años en la línea Maginot pegándonos en las trincheras, resulta que te invado el país en 0, como aquel que dice. Que es curioso que la línea Maginot fue la ruina para la economía francesa, porque preveían una posible nuevo conflicto bélico y se protegieron con la línea Maginot, pero cometieron 2 errores. Uno, arruinarse económicamente y después dejar para el país vecino del norte, como Bélgica, de no seguir hasta llegar al Atlántico, y dejaron una puerta abierta. ¿Y qué hicieron los alemanes? La bordearon y le salieron por la retaguardia. Y curiosamente, qué fallo intencionado, ¿no? Fíjate que los cañones y las ametralladoras no podían girar por si venían el enemigo por detrás, estaban emplazados hacia adelante. O sea, costó la ruina económica del país y encima con un fallo de ingeniería y estrategia militar que a día de hoy creo yo que un niño no cometería, porque si el enemigo te puede venir por delante, te puede venir por detrás, ¿no? Porque precisamente nadie se imaginaba, primero, que entrarían por las Ardenas, porque el primer ataque por el que perdieron los alemanes fue por donde entraron en Francia, por las Ardenas, con sus carros de combate, y lo que no se imaginaban es que tendrías ese armamento. Tú te defiendes para el armamento que conoces, no para el que no conoces. Entonces, la táctica de guerra de la Blitzkrieg, ¿vale?, que por cierto eso lo pusieron en práctica los rusos en la otra punta del mundo, podéis buscar, por primera vez, que es un avance combinado de blindados, infantería y fuerza aérea, los 3 a la vez, cosa que hasta ahora los generales jamás habían concebido, que se pudieran combinar las fuerzas y atacar con 3 tipos de fuerza diferentes simultáneamente. Pillaron por sorpresa a los franceses. ¿Por qué? Porque Alemania había desarrollado una forma de guerra y unas armas para las que Francia no tenía conocimiento y mucho menos estaba preparada. Lo que nos lleva al día de hoy. Lo que nos lleva a la IA. La IA, ¿vale?, de la que tanto hablamos, no os olvidéis, y vuelvo a hacer un pequeño flashback rapidísimo, que Internet lo inventó el Pentágono. Internet lo inventaron los militares. La versión civil del sistema de comunicación militar es lo que nosotros llamamos hoy día Internet, que ha crecido por sí mismo y se ha convertido en un monstruo del entretenimiento, la desinformación, la información y todo lo que conlleva la definición de Internet, que podríamos llenar páginas de qué hay en Internet o qué es. Pero lo que sí que está claro es que los ejércitos han aprendido la lección o pretenden aprenderla. Entonces, la cuestión es, ¿construyó de nuevo una línea Maginot? ¿Vosotros os creéis que un analista militar trabajando para un ejército se piensa que el próximo conflicto va a ser parecido al de la Segunda Guerra Mundial? ¿Con desembarcos, tanques, aviones y artillería? No, señores. Hay una forma mucho más barata de hacer la guerra. Recordad que hay una persona famosa, no recuerdo si fue Napoleón Bonaparte o me lo estoy inventando, ¿vale?, que dijo, un presidente norteamericano dijo que para hacer la guerra hacían falta 3 cosas. Dinero, dinero y más dinero, ¿vale? Y más dinero.
¿Vale? O sea, es así de sencillo. En el conflicto de la zona de Oriente Medio, que no quiero hablar de él porque ahora están en pleno conflicto, los tanques, uno de los mejores tanques considerados del mundo, el Merkava de israelita, vale $290 millones y lo puedes reventar con un misil que cuesta 1.500. No me salen las cuentas. En el conflicto que estamos viviendo en el norte del Mar Negro, ¿vale? Que dicen que las tropas del señor este que juega al ajedrez, este que era el ex KGB, van perdiendo, todavía no se ha visto ninguno de los tanques Armata, que es el mejor tanque soviético, pero claro, es que ese tanque vale un pastizal. A ver si me lo vas a reventar con un misilillo de $1.000 o $2.000. Es decir, la cosa es que cuesta mucho dinero. Entonces, resumiendo, la IA es un arma, eso que os quede claro, es un arma. Es un arma. Su versión civil de la IA es un robot tostón que nos cuenta cosas. Que se están matando por desarrollarlo un montón de empresas para vendérnoslo como producto o servicio, para que sea nuestro asistente personal, nos entretenga, nos hable o nos cuente cosas. Que a día de hoy esa versión civil hay que ser conscientes que vale de poquito, porque ni su información está actualizada, ni está a lo último. Podéis preguntarle la lista de los 10 países con más mundiales de fútbol y veréis como ninguno de los chatbots reconoce el último mundial de Argentina, por ejemplo, porque sus datos son de por ahí, no son ni siquiera actualizados. Es decir, que la información que os proporciona no es ni mucho menos actual, y sobre todo a diferentes chatbots le preguntamos lo mismo y veis que los tintes éticos o de respuesta pues varían entre unos y otros, ¿no? Vale, todo eso está muy bien. Pero la IA no es noticia solo porque sea un chatbot o una herramienta, digamos, de entretenimiento para con nosotros, si no hubieran corrido ríos de tinta con Cortana o con Siri cuando salieron por primera vez en los teléfonos móviles y en Windows, y sin embargo han pasado un poquito como desapercibidos. ¿Por qué es noticia la IA? Porque es un arma, porque se diseñó como un arma, y como arma está claro que hay dos bloques importantes: uno, el liderado por Estados Unidos; dos, el liderado por China. Y tenemos que hacer todo lo posible, bueno, nosotros no, tienen que hacer entre ellos lo posible para ponerle el máximo de obstáculos al contrario para que no desarrolle una IA superior a la mía. ¿Por qué? Y aquí es donde viene ya un poco la resolución, creo que habéis llegado todos en la cabeza, ¿no? El próximo conflicto lo librarán las inteligencias artificiales. A mí no me cabe la menor duda, ¿eh? Mira que hace años lo hablamos. Habrá una guerra que cambiará el paradigma de lo que entendemos y será computacional, será basada en algoritmos, básicamente. Bueno, la cuestión es, el mejor de los generales, y la historia nos lo demuestra, Rommel, Patton, MacArthur, ¿cuánto tiempo tardaban en tomar una decisión? ¿Tenían toda la información y la podían y la evaluaban con la velocidad y la importancia que tenía? Muchas de las grandes derrotas, como por ejemplo de la flota japonesa en las islas Midway, fue por aquella historia de que no tenían claro si iban a atacar la isla o iban a atacar a la flota, y entonces cargaron los aviones con torpedos, los hicieron volver, les pusieron las bombas para atacar la isla, y cuando tenían las bombas puestas en cubierta resulta que divisan a la flota norteamericana y vuelve a cambiar los torpedos. Es decir, no les dio tiempo ni despegar los aviones porque se perdieron el tiempo que si ahora pongo un armamento pongo el otro, ¿vale? Las decisiones humanas, los errores humanos, como en este caso el no saber si a los aviones había que ponerle torpedos o bombas, hizo que la fuerza aérea de los portaaviones japoneses fuera totalmente inútil en una guerra de portaaviones. O sea, perdió, vale, efectivamente. Los americanos perdieron un portaaviones y los japoneses 4. Es decir, la flota japonesa se fue a pique en un solo día por culpa de la mala decisión de qué le pongo a los aviones. Imaginaros. Qué cosa, ¿no? Es decir, claro, también era la primera vez que el mar, las guerras, no la ganaban los destructores y los acorazados, sino los portaaviones. De hecho, hoy día todos tenemos claro que una flota sin un portaaviones como que le falta algo, ¿no? Bueno, pues fue en ese conflicto, la Segunda Guerra Mundial, donde descubrimos que los portaaviones son tan importantes y la fuerza aérea. ¿Por qué? Porque muchos aviones pequeñitos son más destructivos que un destructor muy grande que me lo pueden hundir. Y aquí vamos un poco al secreto, el precio. ¿Cuánto cuesta un avión de combate? ¿Cuánto cuesta formar a un piloto? Bueno, primera cosa, vamos a ahorrarnos al piloto. Vamos a hacer un avión de combate tripulado por un robot. Así no tengo que formarlo, no tengo que pagarlo, no se me pone malo, no me envejece, no se jubila. Vale, pero el avión sigue siendo extremadamente caro. Un caza de combate, un F-117 Stealth, puede estar costando en torno a 300 o 400 millones de dólares por unidad. Una escuadra de 21 aviones suma, y dices, oh, mía, y luego manténlos. Mecánicos, el precio de por hora de mantenimiento, piezas, ¿vale? O sea, es un pastizal, ¿vale? Bien, reduzcamos más el coste. Aviones más pequeños. Como no llevan piloto,
Puede tener la cabina para que se siente un gnomo. ¿Qué pasa? Si no va a llevar a nadie. Los Predator. ¿Vale? Los habéis visto todos en las películas. Aviones de reconocimiento que pueden llevar misiles. Controlados a distancia o con inteligencia artificial. Vale, pero es que eso es lento y no lleva mucho armamento. Vale, pues lo hacemos más rápido, más ganso y que le pongamos misiles. Perfecto. Al final lo que vamos a buscar es cuál es la manera más barata de causar daño económico y daños al enemigo. Bien, pues la respuesta está en los enjambres. La respuesta está en los enjambres. Las últimas, publicaciones o análisis de los expertos del Pentágono, ¿vale? Que son los que, digamos, son más propensos a decir lo que hacen más que el ejército chino o el ruso, ¿vale? Tienen muy claro, porque estuvieron haciendo unas maniobras este invierno por allí en la parte del Océano Índico, ¿vale? Y juntaron muchos modelos de barcos autónomos para ver cuál es la mejor manera de utilizar enjambres de barcos para destruir flotas enemigas. ¿Vale? El artículo es extremadamente extenso, habla de las virtudes, de las desventajas de cada uno de los sistemas, pero lo que sí que está claro es que imaginaros una nueva forma de guerra. Yo os la pinto ahora para que os lo imaginéis. Tengo un portaaviones. Un portaaviones puede albergar hasta 60.000 personas. Un portaaviones nuclear, ¿vale? Puede llevar más de 200 aparatos, ¿vale? De 200 aviones. ¿Cuántas personas has dicho? 60.000. ¿60.000? Sí, en todo el Principado de Andorra entramos en un portaaviones. Nuclear. Todos. ¿Vale? Es increíble, pero sí, son ciudades flotantes, ciudades inmensas, ¿vale? Pueden llevar mucha gente, porque además pueden llevar tropas de desembarco. Y pueden llevar y tienen sitio para alojar marines por si hay que hacer, operaciones de desembarco, ¿vale? Obviamente nunca va solo, es decir, el portaaviones lo vamos a considerar como una pieza única, pero el portaaviones es el rey en un juego de ajedrez. Él es una pieza entre destructores, acorazados, dragaminas, antisubmarinos, submarinos de apoyo, es decir, la flota es muy inmensa, es muy grande, ¿vale? Bien, imaginémonos este portaaviones y lo que cuesta. 2 reactores nucleares para mover su masa, más todos los barcos que le acompañan, ¿vale? Todos los miles de personas que corretean por allí, tal y cual, y de repente, imaginaros que viene el enemigo y dice, aquí está mi flota. Y mi flota son 1000 canoas kayak. Sí, los crucéis en la playa. Con un panel solar encima para que se muevan, con 200 kilos de explosivo cada una, y controladas por IA, ¿vale? Pintadas del color del mar, para poder predecir los patrones del disparo de los barcos, estar siempre apuntando a su proa, salirse de los laterales, ¿vale? Moverse de forma errática con un algoritmo que no sabes para dónde va la canoa, ni él tampoco lo sabe, pero que acabe impactando contra la línea de flotación y estalle en los barcos. 1000 objetivos. Coste de las 1000 canoas. De estas que son de fibra de carbono. Con eso no te pagas ni un cañón del portaaviones. Coste de los explosivos, menos que las municiones que alberga el portaaviones. Coste humano, 0. Quien dice 1000 canoas, pongamos 10.000. ¿Por qué no? Si hablamos de costes. Y con 10.000 canoas todavía no te he pagado ni una décima parte de lo que vale el portaaviones. Y ahora imaginaros el portaaviones teniéndose que defender de 10.000 canoas suicidas explosivas. Para acabarlo de hacerlo más bonito, tú tienes unos cazas fantásticos que despegan y tienes cazas de última generación y yo te meto 10.000 drones del tamaño de un Rumba, todos cargados con explosivos. Y una pregunta, ¿y cómo, no sé, esta inteligencia artificial puede coordinar a 10.000 unidades diferentes con un claro objetivo? Te va a sorprender la respuesta, no le hace falta a la IA coordinarlas, se coordinan ellas solas entre ellas. ¿Pero cómo? Ya hay experimentos en las universidades, podéis buscarlo, comportamiento enjambre, robots comportamiento enjambre, donde todos los robots se comunican entre ellos y aunque algunos fallen, desaparezcan o se desactiven, ellos se reajustan automáticamente para mantener un patrón de vuelo o de formación o para hacer una tarea concreta. Es decir, puedes hacerlos para que empujen una bola, puedes hacer que estén en el aire y que tengan un patrón de malla lo más disperso posible dentro de un cuadrado simulado en el aire o de un cubo, da igual cuántos elementos que ellos automáticamente se van a espaciar para ocupar el máximo área posible y por lo tanto ser más fácil y difícilmente derribables. Y eso lo hacen comunicándose los robots entre ellos. O sea, digamos que todos esos robots establecen un canal de comunicación entre ellos y automáticamente se empiezan a comunicar y lo hacen de forma autónoma, por así decirlo. Tienen un patrón preconfigurado, tanto de vuelo como de formación, y automáticamente lo hacen. No necesita de una intervención directa ni un control directo de la IA. La IA solo les establece un patrón de comportamiento y una dirección de vuelo y un lugar de destino. Y automáticamente esos robots van a autoajustarse
de forma autónoma para poder continuar con el patrón dentro de la medida de lo posible hasta llegar a su destino. O sea, entonces, Xavi, estamos hablando de una tecnología inteligente, autónoma, capaz de autoorganizarse en las unidades 1000, 2000, 5000, 10.000, las que sean, capaz de autocorregir elementos externos de error, como puede ser una tormenta, una ola, hablando de lo que hace, una ola más grande que otra, porque tendrá, no sé, datos sobre la meteo del mar, o incluso, y descentralizado, pero a la vez organizado. Tú has dicho la palabra descentralizado. ¿Recordáis las redes tipo Emule y el Ares? Aquellos programas que usábamos para descargar, ¿vale? Las criptomonedas, las criptos han estado en boca de todo el mundo. Es un sistema descentralizado donde las cadenas de blockchain se validan por el conjunto de todos los ordenadores pertenecientes a la red. ¿Vale? Y además ese blockchain, esas cadenas de blockchain validan la autenticidad de cada uno de los miembros y de las operaciones, ¿correcto? Bueno, aplicarlo esto a una red de robots. Además, este blockchain, porque esta tecnología también está en estos robots, podría validar de que no se infiltra ningún robot dando órdenes raras, porque no perteneces al grupo. Me haces pensar, ya que hablabas de esta tecnología militar del mar, de que de alguna manera es como los bancos de peces, ¿no? Que van por libre, pero a la vez van unificados como una fuerza única, no chocan entre ellos y no sabes cómo. Parece que tienen unas directrices individuales, pero colectivas. Tú lo has dicho, bancos de peces o las bandadas de pájaros. ¿Cómo puede ser que las bandadas de pájaros giren simultáneamente todos los pájaros en una dirección? Simultáneamente. Están volando en una dirección y de repente todos vuelan en otra dirección. No hay un efecto rippling que se llama donde gira uno y ves una onda donde todos van siguiendo el patrón. No. Si el banco de si la bandada de pájaros mide pues una nube que tiene 50 metros de ancho, el pájaro de un extremo y el del otro, los dos giran simultáneamente en la dirección cuando hay un cambio de dirección en la bandada. Ese proceso biológico que no entendemos de sincronización es lo que nos ha hecho empezar a pensar en esos desarrollos de tipo enjambre. ¿Vale? Aquí obviamente lo solucionamos con un pulso donde todos están comunicados y todos reciben la orden de forma simultánea. Biológicamente es muchísimo más complejo y me imagino mucho más misterioso, ¿no? Pero la naturaleza ha sido un gran, digamos, inspirador de todo tipo de tecnologías, tanto civiles como militares. Entonces, este tipo de enjambre, este tipo de movimiento tipo enjambre es extremadamente útil, ¿vale? Cuando lo que quieres es, tú tienes un avión muy grande, como decíamos, imaginaos con un armamento súper sofisticado, pero tienes que derribar 1000 blancos de un tamaño muy pequeño y que se mueven muy despacio. Tú haces una pasada, te cargarás a 2 o 3, pero mientras das la vuelta ellos siguen a su rollo. Es decir, has cambiado las reglas de la guerra. ¿Os imagináis por un momento lo que sería luchar con aviones de la Primera Guerra Mundial contra cazas de hoy día? Obviamente el avión de la Primera Guerra Mundial tiene una desventaja que es de blindaje, de armamento y de 1000 cosas, pero es que el caza actual tiene muy poco tiempo para derribarlo, porque primero los misiles térmicos no funcionan, eso no emite suficiente calor, no tiene reactores como para derribarlos. Tienes que derribarlos con la ametralladora, pero tienes medio segundo porque en el aire para ti están parados. Ellos se mueven a 120 km por hora y tú vas a 800. Bueno, esto pasó a las últimas semanas de la Segunda Guerra Mundial. Alemania ya había desarrollado aviones Messerschmitt a reacción, y que iban tan sumamente rápidos que a los aviones convencionales no les daban porque es que se pasaban de largo. Correcto, porque no habían nunca entrenado, habían entrenado entre ellos, pero no habían entrenado a derribar cosas que están prácticamente suspendidas en el aire, a la velocidad que tú vas, claro. Con lo cual, obviamente, fue un arma que no fue significativa para desbalancear la guerra, porque su utilidad, aparte de las pocas unidades que se fabricaron, que fueron un centenar, una cosa así, digamos que no tenían la capacidad o el impacto necesario. Es decir, sí, está claro que el avión aliado no podía derribar a eso, porque es que ni lo pillo mi punto de mira ni loco. Pero es que él lo tiene muy difícil. Él lo tiene muy difícil. Imaginaros que tenéis que coger, pues eso, una pelota que está que tal, y tenéis que ir a carrera y cogerla en plena carrera. A lo mejor necesitáis 3 o 4 pasadas para rozarla. Entonces, eso es un poquito lo que pasó, ¿no? Lo que veníamos, un poco ya recapitulando, ¿no? La IA, y es la reflexión que yo os dejo para este final de año, si hablamos tanto de ella, si hay este embargo económico a China por el tema de las tarjetas gráficas para que no desarrollen una IA mejor que la de Occidente, etcétera, etcétera, es porque todo el mundo tiene muy claro que en un futuro estas guerras se librarán entre máquinas. Pero pensad una cosa, es decir, eso no nos exhibe del temor o del riesgo, porque desde que se puso, digamos, de costumbre / moda destruir y bombardear a la población civil
en la Segunda Guerra Mundial para causar daño moral en el enemigo, esos drones no tendrán únicamente como finalidad destruir barcos, aviones o demás, sino que también harán lo mismo que hacían las bombas en la Segunda Guerra Mundial. Ahora imaginaros una serie de drones, 1000, 2000, de hecho hay un proyecto del DARPA donde se pedía hace unos meses una empresa que transformara un Hércules de carga en un portadrones volador, ¿vale? Que pudiera diseminar drones en pleno vuelo. Imaginaros estos ataques, pues de que estos que estamos viviendo, por desgracia, en la Franja de Gaza, ¿no? Que son indiscriminados y que están causando tanto dolor, ¿no? Porque los israelitas están buscando a una serie de personas muy concretas. Imaginaros miles de drones patrullando las calles, buscando a estas personas, y cuando las localizan, entonces van a por ellos, como una bandada de depredadores. Obviamente, en conflictos como este puede que ahorren bajas humanas o puede que, dependiendo del uso que se les dé, las incremente. El caso es de que este tipo de tecnología o de armamento es noticia porque, como arma que es, digamos que es el próximo paso evolutivo de los conflictos armados. De hecho, ya lo hemos visto de estos drones de Irán que atacaron no hace mucho en el Golfo de Omán y se cargaron un petrolero revendiéndole el puente de mando. Hemos hablado de los drones de los soviéticos, es decir, la noticia de dron no tripulado haciendo ataque cada vez es más común. ¿Por qué? Porque es muy barato y porque su efecto es el mismo que el de una bomba. Entonces, esto cada vez lo veremos más, porque hablar de la IA no será noticia en el sentido de que hablaremos con la misma naturalidad que hablamos de un tanque, de un avión o de un barco. Ya no sorprende a nadie cuando dice maniobras militares, un portaaviones en el Mar Negro haciendo no sé qué, maniobras militares, Fuerza Aérea, y no nos sorprende. Bueno, maniobras militares de drones dirigidos por IA en tal sitio, tal otro. La IA acaba de ser alistada, o sea, ya lleva tiempo alistada en los ejércitos, pero no ha sido alistada para ser un soldado raso, sino para ser el comandante de campo, porque la IA puede tomar decisiones que un general no puede, porque ella tiene acceso simultáneo a los datos del satélite, a los datos de las cámaras de los soldados, de otros robots, de todos los robots de la red, y puede tomar decisiones en tiempo real, en cuestión de menos de un segundo, para modificar el comportamiento de todas las tropas. Ojo, Ferran, humanas y robóticas, las dos. Y además, si puede interceptar las comunicaciones del enemigo o del supuesto enemigo, puede saber en cada momento el estado de ánimo, incluso por reconocimiento facial, porque hay un momento que se hablan con la novia, con el novio. Esto, en el conflicto que estamos viendo en Europa, se han localizado muchos lugares por reconocimiento de ubicación cuando se enviaban una foto a la novia, etcétera, etcétera. Bueno, eso van a prohibir a los soldados llevarse el móvil a la guerra, obviamente. Las comunicaciones militares, de todas maneras, que sepáis que son prácticamente no se pueden interceptar, porque no son de radio, son de luz, son rayos láser. Entonces, para interceptar una comunicación militar tendrías que estar justo en medio del haz, ellos lo sabrían que el haz ha sido interrumpido, y encima desencriptarlo. Esos aviones con la seta en la cabeza, en el fuselaje, los AWACS, básicamente son aviones de comunicaciones que lo que tienen unos sistemas ópticos de comunicación y enlace por láser. Entonces, esos aviones SETA los veis en el aire. ¿Por qué? Porque lo que hacen es comunicar el puesto de mando, que a lo mejor está a 100 kilómetros del conflicto, con las tropas que están en tierra, y forma un triángulo perfecto, láser, y está sobrevolando la zona del conflicto, para que esas comunicaciones no sean interceptadas. Entonces, lo que es comunicación militar, ellos han solucionado ya la papeleta, eso hace tiempo. Ahora, eso sí, esos soldados que van con su móvil, que se mandan Instagrams, WhatsApps y demás, esos sí pueden ser interceptados y puedes obtener información estratégica importante. Por eso, muchos ejércitos ya prohíben a sus soldados llevar ningún tipo de dispositivo móvil a ningún tipo de conflicto. Cuando son movilizados, automáticamente se les despoja de ese derecho. Veis, amigos y amigas, que yo soy una persona, igual que vosotros, afortunado de tener estos amigos, colaboradores, sabios, que además vas hablando sobre temas y veis que van encajando estas piezas complejas del puzzle. Hablabas de que la comunicación a nivel militar es láser. ¿Recordáis que hace pocos días hablábamos de que la Tierra, el planeta Tierra, ha recibido un mensaje láser de un punto ubicado casi a 16 millones de kilómetros y que se está descodificando con las mejores herramientas tecnológicas que se tiene? Alguien o una civilización nos ha enviado un mensaje. Xavi, basando en esto que estamos analizando, ¿qué crees que se ha enviado en este pulso láser de información reconocida por la comunidad científica, y la NASA está en ello? ¿Qué crees
que se nos ha enviado desde lo profundo de la galaxia? Desconozco totalmente y no puedo postular qué es lo que una raza inteligente tendría y con capacidad de viaje espacial tendría que decirle al hormiguero de la Tierra, ¿vale? ¿Por qué? Porque en mi opinión, si existiese, que estoy seguro que han existido, existen y existirán, porque la vida del universo es muy grande y muy diversa como para pensar que somos los únicos habitantes. Otra cosa es coincidir en el espacio y en el tiempo, ¿vale? Por estos lares y en esta galaxia, ¿vale? Si existiera una especie mucho más avanzada que nosotros, inteligente, pangaláctica y demás, no creo que se molestasen en hablar con nosotros. ¿Por qué? Porque sería lo mismo que nosotros cuando vamos andando por el campo, ponerte a hablar con un hormiguero, ¿vale? Están tan poco evolucionados en comparación a nosotros las hormigas, pese a que es una sociedad muy compleja y son súper guays, o los delfines, pero no te pones a hablar de filosofía con ellos, ni intentas comunicarte con ellos. Ha habido realmente, hay especies en la Tierra que son muy inteligentes, ¿vale? Aparte de los primates, tenemos a los delfines y alguna más. ¿Ha habido realmente alguna intención de buscar un lenguaje de comunicación con esos animales? No, porque son animales, ¿no? Y tenemos claro que nuestro intelecto está muy por encima. Podemos comunicarles órdenes básicas como a los monos para que hagan tareas sencillas, para subirlos a una cápsula espacial y a lo mejor mandarlos al espacio, ¿no? O a un delfín, cuando se utilizaron en tiempos de guerra, para decir, vete a aquel barco y acércate, y utilizarlos como minas vivas, porque claro, no los podían detectar porque eran delfines. Se utilizaron delfines como delfines kamikaze, ¿vale? Y entonces engañaban al delfín, básicamente, ¿no? Pero se les ha utilizado, no se les ha tratado de igual a igual. Entonces, ¿esa raza nos tratará de igual a igual o nos utilizará como utilizamos nosotros a los animales? Dudo mucho que lleguemos a saber todo o parte de este mensaje que ha llegado del espacio profundo, comunicación láser. Lo que no me cabe duda es que ponías el ejemplo de las hormigas, y sí, ¿por qué ponernos en contacto o en comunicación con las hormigas? A no ser que alguien sepa que en un futuro esas hormigas puedan acabar siendo grandes depredadores. ¿O no? Una cuestión, volviendo al tema de los ataques enjambre. Esto que estamos hablando, estimados amigos y amigas de Sapiens, pensad que alguien ya, en una película, Objetivo Washington, miradla, ya había visualizado este tipo de ataques. Cientos de drones atacando objetivos, en ese caso de la película, en el cual hay el presidente, etcétera, etcétera, de Estados Unidos, bla, bla, bla. Pero alguien ya lo había visualizado. La pregunta es, Xavi, claro, estamos hablando de drones que tú los puedes ver con tecnología, con prismáticos cuando vienen, que vienen muy rápidos, por el mar, etcétera. Pero estoy convencido que en las altas instancias bélicas de desarrollo tecnológico están pensando, trabajando en nanodrones, enjambres de drones tan sumamente pequeños que ni una bala los para, que se pueden infiltrar en un edificio gubernamental o de decisiones militares. ¿Esos cómo los localizas? Imagínate una de las 7 plagas de Egipto, pero no de langostas, sino de nanodrones. La única defensa sería... Mira, te voy a dar un argumento de película y te voy a decir la defensa. La defensa ya la postularon los hermanas ahora, Wachowski, en Matrix. Si te atacan robots, un pulso MP. Lo que pasa es que te fríe a ti también. Pero un pulso MP desactiva cualquier cosa electrónica. Era la defensa que tenían todas las naves de Matrix contra los pulpos esos voladores. Cuando los tenían muy cerca, pulso MP y todos esos robots quedaban desactivados automáticamente. Lo que por desgracia su nave también quedaba desactivada. Y si en ese momento había alguien conectado a la Matrix, pues te lo cargabas, lo matabas. Recordadlo, ¿no? Las escenas de detención. O sea que la defensa está ahí. Pulsos MP, te los cargas. Bien. La cuestión es de que los nanorobots, su desplazamiento son aéreos, son muy pequeñitos y a ver, suerte donde caen, ¿vale? No tienen una capacidad estratégica de poderlos situar donde tú quieres. Tú has dicho drones invisibles. Bueno, te voy a dar yo un argumento para una película. Vamos a acabar con toda la ciudad, ¿vale? Con drones. Pero unos drones que no vas a poder ni reventar, ni ver, ni destruir. Porque van a ir donde nadie quiere ir. Yo me voy a la desembocadura del río, a las alcantarillas, y los hago entrar por ahí, unos drones con ruedas o con oruguitas de tanque, y meto unos cuantos millones de drones con explosivos que los reparto por toda la ciudad. Y están debajo tuyo, en el subsuelo. Todos por el sistema de alcantarillado, ¿vale? Y los puedo acumular 100 o 200 en un sitio para potenciar la onda expansiva de los explosivos que portan.
Acabo de secuestrar una ciudad. Con solo un botón la detono y hago volar la ciudad entera. Y los acumulo debajo de zonas estratégicas, centrales de agua, centrales de energía, en el gobierno, donde tú quieras. Es decir, ¿estamos preparados para combatir a esto? No, no se puede. No estamos preparados. Simplemente es un señor, un ejército, un gobierno que quiere invertir en fabricar esos 1.000, 2.000, 10.000, 11.000 pequeños coches teledirigidos de juguete que llevan explosivos, un pequeño chip que los guía para ir a una ubicación por GPS, porque tienen ya el mapa del alcantarillado en su cabeza. Y van directamente y saben ya la ruta que van a llegar. Y se paran ahí y ahora a esperar la instrucción de detonación. Y ya está. Así de sencillo. Pues bien valdría, aquí que visualizas el futuro, de que se hicieran más controles, no solo cuando hay eventos de políticos o reuniones importantes, cuando revisan las alcantarillas, que se hiciera de forma permanente, pienso yo. Bueno, las soluciones, y también lo podemos encontrar en la ficción, ¿vale? En toda la serie de libros de Cyberpunk, por ejemplo, ¿vale? El juego tan famoso que ha salido de CD Projekt que recoge un poco esas grandes obras como Johnny Mnemonic, Quemando Cromo, etcétera, etcétera, ¿vale? Del género literario del Cyberpunk, es donde estos chips que permiten hacer estas cosas se convierten en material militar y está prohibida su posesión y están extremadamente controlados y nadie los puede poseer. ¿Qué significaría eso? Que proyectos como OpenAI, ChatGPT y todo esto estarían infringiendo la ley y solo por el hecho de desarrollar una IA se tendrían que enfrentar a penas de prisión o de ejecución dependiendo del país, ¿no? Entonces, claro, Cyberpunk un poco toca este tema, es un entorno post-apocalíptico bastante, ¿vale?, distópico, pero está claro que allí se postula después de que cierto material solo está en manos de las grandes no ejércitos, sino corporaciones, porque en Cyberpunk quien manda son las empresas, ¿no? Entonces aquí ¿vale?, independientemente de las analogías que queráis hacer, es decir, las armas se inventaron y en principio las tenían los soldados, ¿correcto? En principio, en la época quien tenía una espada era porque era un soldado. En la época de la Edad Media, ningún labriego tenía una espada. Ibas a luchar con la azada o con un palo, pero no tenías espadas. Las espadas eran de los soldados, ¿vale? El armamento estaba restringido para uso de las Fuerzas Armadas, ¿vale? Eso se ha ido disipando con el tiempo y en países, pues Estados Unidos es el mayor claro exponente, las armas las puede tener cualquiera, pero armas además no solo armas de defensa personal como un revólver o una escopeta de carga, no, armas automáticas, armas de grado militar, se pueden comprar en Estados Unidos y la población está armada. En sitios como Europa, por ejemplo, está bastante más regulado. Tú puedes tener armas de caza, puedes tener tal, pero no puedes tener un fusil de asalto, ¿vale? No te dan permiso. Eso está restringido, ¿vale? ¿Por qué? Porque son armas peligrosas. Bien, pues la IA, desde el momento que el discurso de hoy es que es un arma, estamos permitiendo que empresas civiles sin ningún tipo de control ético. En el tema de la Guerra Fría, los estadounidenses dicen que todo esto lo están haciendo porque son los únicos que defienden la ética en las IAs. Mentira. La semana pasada os dije que Europa era la primera organización que había postulado una ley del desarrollo ético de la IA. Estados Unidos no tiene ninguna ley al respecto. Es decir, que eso de decirle al otro, no, es porque yo soy mejor que tú, no, pues tú eres igual que yo. No hay ningún tipo de control ético ni en Estados Unidos ni en China, ¿vale? Estas empresas que tienen raíz ahí, tanto las chinas como las americanas, son empresas civiles que se las está dejando desarrollar un arma. Un arma. Porque la IA, si nos acogemos a lo que dice la Asociación Nacional del Rifle, la NRA en Estados Unidos, las armas no son peligrosas, las armas no matan. Matan depende de quién las empuñe. Bueno, pues la IA lo mismo, la IA no es un arma dependiendo para qué la uses. Bueno, claro, pero es que la IA que está desarrollando Google, la IA que está desarrollando OpenAI, depende cómo la uses, también es un arma. Es que también es un arma. Y una cuestión, ¿puede llegar a ser un arma este desarrollo, que hoy es noticia en todas partes, de una inteligencia artificial que predice la muerte de una persona con un acierto, según publica la revista científica Nature, en casi un 80%? ¿Esto puede llegar a ser un arma? ¿Cómo lo ves esto? Un arma de depresión debe ser, ¿no? Que me imagino que si tiene todos tus datos médicos, pues sí, te dice que tienes un cáncer terminal, pues a lo mejor te lo puede predecir. La vida de las personas creo que está sometida a muchos más factores y variables, un accidente de tráfico, mil cosas que pueden acortar nuestra vida de forma inesperada, más allá que un estudio biológico decir vas a morir con 80 o con 50 años o con 70, ¿no? Porque luego puedes cambiar tus hábitos y además tenemos miles de casos de personas que se le han diagnosticado meses de vida y han durado años con una salud y con una calidad de vida perfecta, ¿no? Es decir, que esto me parece lo más
irrelevante, irrisorio, ¿no?, de las IAs. Me parece más preocupante, por ejemplo, otra noticia que os traía hoy, ¿no?, por ejemplo, de que estaban preocupados en Estados Unidos porque como no hay ley, las empresas están usando el reconocimiento facial de las inteligencias artificiales con sus empleados para poder, evaluar su estado de ánimo y poder predecir si les van a traicionar o no. ¿Traicionar? ¿A qué te refieres, traicionar? Bueno, pues que si yo te hago una pregunta y te digo, oye, ¿estás a gusto en el trabajo? ¿Estás pensando en irte a otro sitio? No, si yo estoy súper contento. La IA dice, no, mentira, falso. Sus microexpresiones dicen que tiene intención de largarse y que no está a gusto. Por ejemplo, ¿vale? O sea, pues imagínate con la polémica que hay, por ejemplo, ahora con algunos agentes del CNI que parece ser que han pasado información a otro servicio de inteligencia, ¿no? Esto también sería interesante estar o no en lugares geoestratégicos. Y verdad que cuando se reúnen dos altos mandatarios, siempre hay personas mirando las microexpresiones de esos dos mandatarios para intentar leer entre líneas el qué dicen, cómo lo dicen y para poder intentar averiguar sus expresiones, de qué están diciendo. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que eso lo habéis visto en los programas de análisis político? Dicen, no, pero fíjate que aquí fulanito de tal está con la mano un poco más tensa, recoge el brazo enseguida, ¿vale? Eso es... Se ha tocado la nariz, se ha rascado una parte concreta de la cara. Ha hecho un gesto cuando estaba mencionando. Sí. Estos gestos involuntarios, la IA los recoge todos en tiempo real y las microexpresiones las puede analizar. Entonces, las IAs al servicio de esto básicamente son detectores de mentiras. Lo que está claro... ¿Vale? O sea, lo que está claro pero que no se aplica es que, tenéis que tener claro que, como ciudadanos, vuestra estructura facial, vuestras huellas dactilares, vuestra voz, vuestro patrón de retina, la estructura de los dedos y de las venas de los dedos y de las manos, que ya tenemos dispositivos que yo comercializo que leen el patrón de venas de la mano para identificarte, porque es único de cada persona, ¿vale? O incluido el ritmo de los latidos del corazón, son datos de carácter personal, biométricos, únicos de cada persona y que deben ser tratados con la máxima discreción. Es decir, si alguno de vosotros, alguna de estas cosas que acabo de mencionar, lo vuelvo a repetir, estructura facial, huellas dactilares, patrón de voz, patrón de retina, en la estructura de las venas de los dedos o de las manos o en los latidos del corazón, es una forma de reconoceros. Y no solo de reconoceros, porque las variaciones en esos patrones que yo tengo tuyos me indican que te pasa algo. Si yo tengo tu patrón de retina y cuando te pregunto tus ojos han cambiado, se dilatan o se contraen, automáticamente, aparte de detectarte enfermedades y todo eso que está muy guay, puedo saber si mientes o no mientes. Vaya, que el polígrafo esto ya es casi paleolítico, ¿no? Totalmente. Esto al igual sorprende, pero es verdad que ya estamos comercializando unos dispositivos de acceso a ubicaciones donde pones el dedo o la palma de la mano y te leen el patrón de las venas de la mano. Es decir, no vale lo de cortarle el dedo y poner la mano muerta como en las pelis, porque como las venas se han quedado secas, ya no te abre porque no ve el riego sanguíneo. Qué fuerte, Xavi. Impresionante todo esto. Wow, se nos ha ido el tiempo. Yo no quería acabar, Xavi, amigos y amigas, sin que escucharais de lo que es capaz de hacer una inteligencia artificial, pero no por el lado oscuro, sino por el lado creativo, armonioso. Sí, Xavi. Una predicción me has pedido, ¿verdad que sí? Por favor. Pues te voy a predecir un 2024 con gente mucho más consciente, sobre todo aquellos que escuchéis el Sapiens y le dais al coco, sea de lo que toméis conciencia de las decisiones que toméis, pero de gente más consciente y más preocupada del futuro que nos ocupa y por lo tanto más responsable en la adquisición y el desarrollo de esas tecnologías. Eso es lo que yo te predigo, lo que deseo que pase y el deseo que os transmito a todos los oyentes de Sapiens. Pues muchísimas gracias, Xavi. Que así sea. Que así sea. Pues amigos y amigas, antes de decir lo que siempre digo cuando acabamos el programa, quiero que escuchéis lo que, pues esta noche he tenido un flash inspirativo y digo, a ver hasta qué punto una inteligencia artificial me puede hacer algo bonito. Y le he pedido que en base a mis inquietudes sobre el mundo, el destino, el presente y otras cuestiones, me compusiera una canción. Y la verdad, me ha gustado mucho. Escuchad. Buenas noches, tenga la luz. A los amigos y amigas de Ferran,
Brothers Sabiens, os vengo a contar y cantar una mística canción que en muchos corazones resonará la conexión con Dios. Estad atentos y escuchad por los oídos este mensaje encriptado a vuestro corazón. En la penumbra del crepúsculo surge una luz, una civilización que trae esperanza, en donde arriba sus naves de plata surcan el cielo, con un mensaje de amor que nos libera del hielo. O almas puras, elegidas con esmero, con genética especial como un eco de un sendero, caminando en la senda de Jesús con corazones de oro, son los elegidos, el renacer de un tesoro. Oh, la tierra llora, pero la salvación llegará. En alas de la redención, el amor brillará, unidos en verdad, guiados por la luz hacia una nueva realidad. Oh, almas puras en el umbral de la eternidad, cambiando el curso del tiempo en su divina misión, con la fuerza del perdón en cada paso que dan, son heraldos del cambio. Gracias, Sabiens, de corazón Sabiens. Amigos y amigas, me quedé perplejo de cómo esta inteligencia artificial me cautivó, me emocionó, me supo captar cosas de mis pensamientos y, como siempre, amigos y amigas, que cada uno saque sus propias conclusiones.